Yo quiero hablarle acerca del carácter de Dios. Y a veces nosotros podamos pensar que sería imposible que podamos visualizar el carácter de Dios, pero, o que podríamos explicar el carácter de Dios. Pero yo le voy a decir algo, debemos, los líderes cristianos, debemos tener el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios depositó su carácter en el hombre. Y eso lo podemos ver casi como imposible, porque dice, wow, yo tener el carácter de Dios. Bueno, pues déjeme decirle que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versos 26 y 27, dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó. Lea ese verso bíblico y, y observa esa palabra imagen y semejanza que dice ahí. Déjeme aclararle que la palabra imagen que tenemos aquí en Génesis no es la misma palabra imagen que tenemos en Éxodo 20. En Éxodo 20, por ahí por el versículo 4 en adelante, habla de que no hagamos a imagen de nada que estás en los cielos, de nada que esté debajo de los cielos, ni sobre la tierra ni debajo de la tierra, porque yo soy un Dios fuerte y celoso que no comparte su gloria con nadie. Eso dice Éxodo 20. Pero esta palabra imagen que tenemos aquí en Génesis no es la misma palabra imagen. Porque aquí en Éxodo está hablando de adorar a algo. Pero en Génesis Dios está hablando de crear un hombre que tenga su misma imagen y su misma semejanza. O sea, Dios no está hablando ahí de pintura ni de cultura. Dios aquí está hablando de que tenga el mismo carácter de nosotros. Por eso dice, hagamos, eso es plural. Dice, hagamos a un hombre que tenga el mismo carácter de nosotros, que tenga la misma inteligencia de nosotros, que tenga el mismo razonamiento de nosotros. O sea, que tenga mi misma ideas, que se pueda imaginar lo que yo me estoy imaginando. Porque ¿cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios en la creación y siempre ha sido extender su reino, extender el reino de Dios. Por eso Jesús, cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, Jesús le recita el Padre Nuestro y le dice que se haga tu voluntad, y se pídele a Dios que se haga su voluntad, así como Dios la hace en el cielo, que también la haga aquí en la tierra. O sea, está hablando, dice, venga hacia nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como tú la haces en el cielo, que también la haga aquí en la tierra. Jesús le está diciendo, extiende tu reino sobre nosotros. ¿Y qué fue qué aconteció? ¿Por qué el hombre ahora y por qué el hombre le da tanta lucha a tener el carácter de Dios? Porque es que los atributos de los atributos que Dios nos depositó allí en el Edén, cuando nos sopló aliento de vida y cuando nos dio su imagen y su semejanza, en la caída del hombre lo perdimos. Ahí es donde está el problema. Por eso es que se nos hace difícil hoy incluso nosotros pensar que podamos tener el carácter de Dios. Pero le voy a dar una noticia. Es que si usted quiere saber qué perdimos en la caída del hombre, porque
Porque dice la Biblia que el hombre fue sacado de la gloria de Dios. Pero también dice la Biblia que Adán y Dios se paseaban juntos en el Edén. O sea, Dios y Adán caminaban juntos y hablaban. Señal de que Adán tenía los atributos de Dios, tenía el carácter de Dios, tenía la inteligencia de Dios. Porque ¿cómo podían hablar si no se parecían? ¿Cómo podían hablar si no había semejanzas en ellos? ¿Cómo podían hablar si no tenían la misma visión? Que también esa palabra imagen también significa visión. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía Dios extender su reino si no tenía uno igual que él dirigiendo la tierra? Pero, ¿qué sucede? Que Dios, en la caída, cuando el hombre peca, muchos de esos atributos le fueron quitados. Pero usted se imagina lo malo que es el hombre. Usted se imagina al hombre con la inteligencia de Dios. Usted se imagina al hombre con una visión como la que tenía Adán. Usted se lo imagina ahora, pues ya esto lo hubieran destruido. Entonces, ¿qué hizo Dios? Que le retiró esos atributos en el momento que pecaron. Usted se imagina Adán o el hombre con todos los atributos que Dios le depositó en el Edén. Usted se lo imagina junto con la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que fue lo que Adán comió. Donde se le abrieron los ojos y ya conocían el mal en toda su plenitud. Y que también tengan esa ingenuidad, esa capacidad, esa inteligencia que Dios le depositó en el huerto. Pues esto ya se hubiese acabado. O sea, sin embargo, con este conocimiento limitado que el hombre tenía, construyó la Torre de Babel. Con esos conocimientos limitados, construyó la Torre de Babel. Entonces se lo imagina, entonces con todos los conocimientos que Dios le depositó a Adán en el huerto. No, la hubieran hecho. Ahora, le voy a decir algo. ¿Usted quiere saber qué fue lo que Adán perdió en la caída? Está fácil, solo tiene que ver qué trajo Jesús. Porque Jesús vino a redimirnos. Jesús vino a devolverle a la humanidad lo que el enemigo le quitó a Adán. O sea, lo que Adán le entregó al enemigo. Lo que Adán perdió, Jesús vino a traerlo. Por lo que, ¿qué pasó? Oiga, le estoy hablando del carácter de Dios y le estoy aclarando que usted y yo deberíamos tener el carácter de Dios. Pues yo le voy a decir algo. Cuando Jesús vino, Jesús dijo en una ocasión: cosas mayores que las que yo estoy haciendo harán ustedes. Y el mensaje de Jesús, el mensaje central de Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado. Si usted lee la historia de Jesús, usted se va a encontrar que Jesús lo que predicó fue el reino de Dios en la tierra. Por eso, cuando, ya para no alargarle demasiado, cuando ya Jesús se iba, después de haber resucitado, Jesús se le aparece a sus discípulos, que dice Mateo que estaban cerrados en una casa por temor a los judíos. Jesús llega y le dice: paz a vosotros. La Biblia dice que Jesús se apareció en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros.
Ellos se sorprenden y es normal que se sorprendan. Pero también le dice, Jesús le enseña su mano y su costado. Pero también dice que le pidió de comer. Y dice la Biblia que ellos se alegraron. Y Jesús le dice, así como mi Padre me envió, ahora yo lo envío a ustedes. ¿Qué le está dando Jesús ahí? Le está dando propósito, le está dando la visión, le está dando carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter de Dios es que lo que Dios me manda a hacer, yo lo hago. El carácter de Dios es tener determinación. Es decir, esto yo lo voy a hacer. Dios me mandó a hacerlo y yo lo voy a hacer. Es cumplir con el mandato. Es ser honesto. Es tener responsabilidad. Es tener moral. Ese es el carácter de Dios. Y eso fue lo que Dios nos depositó. Que tengan mi misma moral. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, que tenga nuestra misma inteligencia, que tenga nuestra misma moral, que tenga nuestra misma capacidad de hacer las cosas, de extender el reino. Y por eso Jesús le dijo, así como el Padre me envió, ahora yo lo envío a ustedes. Pero Jesús hizo algo más y dice la Biblia que Jesús sopló sobre ellos ahí y le dijo, reciban al Espíritu Santo. Léanlo en el libro de Juan, creo que en el capítulo 20, verso 22, por ahí. Dice que sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Le dio el Espíritu Santo y aún el día de Pentecostés no había llegado y aún el Espíritu Santo no se había manifestado. Pero Jesús aquí no está hablando con la multitud, Jesús está hablando con líderes. Y una cosa es hablar con el liderazgo, una cosa es impartir el liderazgo y otra cosa es el pueblo. El liderazgo se imparte primero. El líder debe tener el carácter de Dios. Y por eso Jesús le dice, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Si el Padre me envió a atender el reino, ahora le toca a ustedes. Si el Padre me envió a ser discípulo, ahora le toca a ustedes. Jesús le dijo, id y hacer discípulo a toda nación, hasta en el último rincón de la tierra. A ustedes les toca. Pero aquí Jesús le está diciendo a los 11 que quedaban. Jesús no le está hablando a los 70. Jesús no le está hablando a los 70 y los 70 hicieron su trabajo, pero algunos de los 70 vinieron con ego. Dice, mira, maestro, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Jesús vio en ellos ego. Y Jesús le dijo, sí, pero no se alegren de eso. Alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. O sea, Jesús vio que en ellos no había carácter. O sea, en algunos de ellos, claro. Jesús vio que no, en ese grupito que vinieron así, no había carácter, que lo que había era egocentrismo, orgullo por lo que hicieron, vanagloria por lo que hicieron. Jesús dice, sí, pero no se preocupen por eso. Preocúpense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero en este momento Jesús está hablando con 11 y a esos 11 Jesús le está enviando. Jesús le está diciendo, tengan propósito. Ahora lo que me tocaba hacer a mí, ahora le toca a ustedes. Jesús le está pasando su carácter. El carácter de Dios Jesús se lo deposita. Propósito. Hagan las cosas que yo estaba haciendo, pero lo que ustedes comiencen, terminen. Si la iglesia de Jesús el Maestro es una iglesia con visión y con la visión de Jesucristo y el carácter de Dios, Jesús, el Maestro, todo lo que inicia lo vas a terminar. Cuando vayan a evangelizar, van a salir y van a cumplir con su cometido, van a traer gente evangelizada y a seguirlo trabajando. Dios le bendiga y que Dios bendiga a la pastora María y a cada uno de los líderes de Jesús el Maestro. Es una iglesia de líderes, yo lo declaro así. Jesús el Maestro es una iglesia de líderes, es una iglesia que se va a expandir, es una iglesia que va a crecer.
deposito la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes y el carácter de Dios, y que tengan la misma imaginación de Jesús, que tengan la misma inteligencia de Jesús, que tengan la misma visión de Jesús. Recíbanlo, pongan su mano en el vientre, que voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo estoy declarando que el carácter de Jesús es depositado sobre cada uno de los miembros y de los líderes de Jesús el Maestro, que esta iglesia comience a extenderse y que cada uno de ustedes comiencen a manifestar la visión de Jesucristo, el carácter de Jesucristo, que comiencen a depositarlo sobre los demás. Padre, ahora mismo arranco de raíz todo egocentrismo, arranco de raíz toda falta de carácter y toda falta de visión sobre cada uno de ellos, y que tu paz y tu amor reine sobre todos, en el nombre de Jesús.